Me llamo Óscar Blanco. Tengo 31 años y soy enfermero de vocación en un centro de salud de barrio. El día que debería haber sido el más feliz de mi vida, el de mi boda, encontré a mi padre de pie en un pasillo del club de campo, con la mirada perdida y sin un sitio donde sentarse. Mientras tanto, 9 personas de la familia de mi prometida, rostros que apenas conocía, ocupaban con arrogancia la mesa que, por derecho y respeto, debería haber sido la suya. La mesa 1. Situada en el centro neurálgico del salón, frente a la pista de baile y bajo la lámpara de cristal principal. Ahí es donde Mateo y Lucía, mis padres, debían estar. En su lugar, una mano invisible y clasista los había desterrado a la mesa 14. La última de la sala, una mesa auxiliar encajonada entre la puerta batiente de la cocina y el carrito metálico de los desperdicios. Cuando confronté a mi futura esposa buscando una explicación, lo que escuché sobre mi padre rompió cada mentira que me había estado contando a mí mismo durante 2 años. Me quedé allí petrificado, en ese pasillo del Real Club de Golf, con mi traje azul marino impecable y la presión de 200 invitados esperando al otro lado de la pared. En ese instante, tomé una decisión de la que no puedo arrepentirme. Lo que hice después, las palabras que ella escupió y el desmoronamiento de su linaje. Esa es la historia que voy a contar. Permítanme retroceder a la mañana del 14 de junio. La última mañana que desperté creyendo que mi futuro estaba ligado al de Elena Valenzuela. Crecí en Alcalá de Henares, una ciudad con siglos de historia y piedra, pero donde en ciertos barrios obreros todavía nos conocemos todos por el nombre de pila. Mi hogar era una casa pequeña que mi padre compró el año en que nací. Tardó 22 años de sudor y callos en pagarla al banco. Recuerdo que firmó el último cheque cuando yo cumplí los 16. No hubo lujos, nos llevó a todos al bar de la esquina para celebrarlo con unas raciones de bravas y oreja a la plancha. Mi padre, Mateo Blanco, se ganó el pan arreglando tuberías y desatascando bajantes. 35 años vistiendo el mismo tipo de mono de trabajo azul y botas con puntera reforzada. Sus rodillas empezaron a crujir tras 20 años de oficio, y su espalda no tardó en seguir ese camino de desgaste. Pero jamás le vi faltar un solo día al trabajo mientras yo hincaba los codos en la facultad. Llegaba a casa a las 6 de la tarde, se frotaba las manos con ese jabón de mecánico que huele a cítricos fuertes y gasolina, y antes de sentarse, me preguntaba con interés genuino qué había aprendido ese día en clase. Mi madre, Lucía, era el alma del comedor de un colegio público de la zona. Servía la comida a 400 niños hambrientos cada día y, milagrosamente, conocía la historia de cada uno. Sabía quién necesitaba leche sin lactosa, quién tenía alergia a los frutos secos y, lo más importante, quién llegaba al colegio con el estómago vacío porque en su casa no llegaban a fin de mes. Esos niños siempre recibían un caso extra de guiso. Siempre. No éramos ricos, ni pretendíamos serlo. Mi habitación compartía pared con la caldera del edificio y el ruido era mi banda sonora. Mi abrigo de invierno era la herencia de un primo que lo había usado 2 años antes, pero en mi casa la puerta jamás tenía echada la llave. La cena siempre estaba caliente y mis padres se aseguraron de que nunca sintiera que me faltaba lo esencial. Dignidad, cariño. Con becas, esfuerzo y muchas noches en vela, terminé enfermería y me especialicé. Empecé a trabajar en el centro de salud del barrio, el mismo donde mis vecinos me habían visto crecer. A los 28 años liquidé mis deudas y sentí que había construido mi vida con mis propias manos. Pero los cimientos, la roca real, eran Mateo y Lucía Blanco. Pensé que una familia así era suficiente para cualquiera. Qué equivocado estaba. Conocí a Elena Valenzuela un martes de octubre, 2 años antes del desastre. Su padre, Ricardo, un hombre que desprendía un aroma a tabaco caro y perfume de marca, vino a la clínica para un chequeo de rutina. Elena lo trajo en su coche de alta gama. La vi apoyada en el mostrador de recepción mientras yo revisaba un historial médico.
Era elegante, con esa seguridad casi insultante que solo otorga el dinero acumulado durante generaciones. Me sonrió y, para mi desgracia, le devolví la sonrisa. Cenamos ese viernes en un sitio de moda, luego la semana siguiente, y pronto cada semana se convirtió en un ritual. Elena era encantadora, pero de una forma sofisticada a la que yo no estaba acostumbrado. Los Valenzuela pertenecían a otro estrato social, a otro universo. Eran promotores inmobiliarios con 3 generaciones de éxito a sus espaldas. Su apellido figuraba en las promociones de lujo más exclusivas de la comunidad y en una placa de bronce en el club de golf. Su madre, Constanza, era una mujer que vivía entre galas benéficas y reuniones de patronato. La primera vez que nos presentaron, lucía una blusa de seda que caía sin una sola arruga y unos pendientes de perlas que, sospecho, valían más que mi coche de segunda mano. Me dio la mano con frialdad, me escaneó de arriba abajo con una mirada clínica y soltó. Un centro de salud de barrio. Vaya, qué particular. Luego, con una sonrisa gélida, añadió. Elena solía salir con el hijo de los marqueses de Santillana. Un chico de una educación impecable. Me convencí a mí mismo de que era simplemente la forma de hablar de esa gente. Rígida, protocolaria, carente de cercanía. Pensé que no significaba nada personal. Bajo la mesa, Elena apretó mi mano y susurró. No le hagas caso, ya se acostumbrará a nosotros. Pero la realidad es que nunca lo hizo. Para entonces, yo ya estaba perdido de amor. Y el amor tiene esa capacidad perversa de hacerte justificar cada señal de alerta, cada humillación velada y cada motivo por el que deberías haber salido huyendo sin mirar atrás. Elena me pidió matrimonio 14 meses después de aquel primer café. No fue un arrebato de espontaneidad, fue una producción coreografiada en el restaurante privado del club, entre muros de piedra centenaria, velas de aroma sutil y un cuarteto de cuerda que desgranaba piezas de bossa nova. A 3 mesas de distancia, envuelta en un chal de cachemira, Constanza observaba la escena con la precisión de un halcón. Pura coincidencia, murmuró Elena mientras deslizaba el estuche de terciopelo hacia mí. Dije que sí, a pesar de todo, porque el anillo que acepté no pertenecía al mundo de Constanza. Para mí, era de la mujer que conducía 40 minutos bajo la lluvia para traerme caldo casero cuando la gripe me tumbaba, la que juraba que mis padres eran gente de bien y que ardía en deseos de llamar a Mateo padre. Sin embargo, en cuanto se fijó la fecha, la Elena que yo creía conocer empezó a desdibujarse bajo una capa de barniz social. Constanza tomó el mando de la logística con una autoridad militar. Eligió el lugar. El Real Club de Golf, descartando con un gesto de desdén la pequeña parroquia de barrio donde mis padres se habían dado el sí, quiero 3 décadas atrás. Eligió a la wedding planner, una amiga íntima de su círculo. Eligió el menú de 5 tiempos. Y cuando mi madre, con toda su humildad y su ilusión, sugirió incluir sus famosas croquetas de jamón como aperitivo en el cóctel, Constanza ladeó la cabeza, le dedicó una sonrisa de condescendencia y sentenció. Es un detalle tierno, Lucía, de verdad. Pero esto es una cena de gala en un entorno selecto, no una merienda de pueblo en las fiestas patronales. Mi madre soltó una risita nerviosa para restarle importancia al desplante, pero yo vi cómo sus dedos se hundían en la tela de su falda. Cada vez que intentaba protestar, Elena repetía el mismo mantra. Deja que mamá se encargue de este ruido, cariño. Después de la boda, seremos solo nosotros. Nuestra casa, nuestras reglas. Quiero dejar algo claro. No soy un hombre débil. Tomé lo que creía que era una decisión calculada. Perder las pequeñas batallas tácticas para ganar la guerra estratégica del futuro. El lugar no importaba. El maridaje de los vinos no importaba. Lo que realmente contaba era el matrimonio, los 40 años de vida compartida que vendrían después de que se apagasen los focos de la fiesta. Esa era mi lógica de enfermero, acostumbrado a priorizar urgencias.
pero me equivocaba de diagnóstico. Esas batallas no eran pequeñas, eran ensayos. Constanza estaba midiendo mi resistencia, comprobando hasta dónde podía empujarme antes de que se me rompiera el espinazo. Y yo, por amor, seguía cediendo terreno metro a metro. No lo sabía entonces, pero el día de la boda no era la guerra definitiva. Era, simplemente, el último ensayo general. 14 de junio, 6 de la mañana. Desperté en mi antigua habitación, en la casa de mis padres en Alcalá. El sol se filtraba por las cortinas que mi madre había cosido a máquina cuando yo aún era un niño. Mi traje colgaba de la puerta del armario. Un conjunto azul marino impecable, de corte clásico, pagado íntegramente con mis ahorros. Constanza me había presionado para ir a un sastre de la calle Serrano, en la Milla de Oro de Madrid, pero me negué en redondo. Ese traje era lo único que sentía puramente mío en toda aquella farsa. A las 10 de la mañana ya estaba en el club de golf. El despliegue era obsceno, digno de una revista de alta sociedad. Peonías blancas importadas en jarrones de cristal de Bohemia, mantelería de hilo de lino y bajoplatos con el borde de oro de ley en cada servicio. Más de 80.000 euros invertidos en decoración y catering, una cifra astronómica cubierta casi en su totalidad por los Valenzuela. Se esperaban 200 invitados. La mitad eran del bando de los Valenzuela. Socios de constructoras, miembros del club, el antiguo alcalde y familias de esos apellidos compuestos que suenan a heráldica y fincas rústicas. La otra mitad era mi gente. Mi tía que venía en autobús desde Asturias, 3 enfermeros de la clínica, mis amigos de la facultad y antiguos vecinos del barrio. Gente que conducía furgonetas de reparto, que vestía trajes comprados en las rebajas del Corte Inglés y que, sinceramente, no sabía distinguir un tenedor de pescado de uno de postre. El desequilibrio fue evidente desde el minuto 1. Los invitados de los Valenzuela ocupaban las primeras filas de la ceremonia, las mesas centrales y los espacios más privilegiados. Mi gente estaba siendo desplazada, como una marea silenciosa, hacia los márgenes del evento. Marcos, mi padrino y mejor amigo desde el instituto, se inclinó hacia mí durante el ensayo de entrada y me soltó al oído. «Oye, ¿por qué tu familia parece que está aparcada en el parking?» Le resté importancia con una mueca. «Será cosa del protocolo y los números, ellos traen mucha más gente, Marcos». Él levantó una ceja, escéptico, pero decidió no insistir. La ceremonia fue a mediodía, bajo un sol de justicia que hacía brillar la piedra del club. Caminé hacia el altar y allí estaba Elena. Estaba perfecta, casi irreal. Pero ese era el núcleo del problema. Estaba tan deslumbrado admirando el marco dorado que me olvidé de mirar con lupa lo que había dentro del cuadro. Tras el intercambio de votos, mientras los invitados pasaban a la terraza para el cóctel de bienvenida, me escapé un momento al salón del convite para verificar los últimos detalles. Es una deformación profesional como enfermero, verifico las constantes vitales 2 veces. El salón era espectacular, bañado por una luz ámbar. 20 mesas redondas vestidas de blanco inmaculado con tarjetas de mesa colocadas en pequeños soportes de latón envejecido. Me acerqué a la mesa 1, la presidencial, situada justo frente a la pista de baile y reservada para los núcleos familiares. Cogí la primera tarjeta. Gerardo Valenzuela, hermano de Constanza. Cogí la segunda. Lidia Valenzuela. La tercera. Los señores de Portero, socios comerciales de Ricardo. Revisé las 10 tarjetas. 9 Valenzuela y un contacto de negocios de alto nivel. Ni un solo blanco. Ni uno. Sentí una presión fría en el pecho. Empecé a recorrer el salón a zancadas, revisando los nombres con una urgencia creciente. Mesa 2. Primos Valenzuela. Mesa 3. Socios de honor del club. Seguí buscando. Mesa 10. Mesa 12.
Finalmente, los encontré en la mesa 14. Estaba al fondo de todo, literalmente encajonada contra la pared, justo al lado de la puerta batiente de la cocina. Podía oír perfectamente el estrépito de las ollas y los gritos de los jefes de partida al otro lado. Las sillas no eran las de madera pulida del resto del salón, eran sillas plegables de plástico acolchado, de esas que se sacan cuando no queda más remedio. A menos de 1 metro, un carrito de servicio con copas sucias y restos de comida aguardaba su turno. La luz era mortecina, un foco de servicio que parpadeaba, lejos de la calidez de las lámparas de cristal. Mateo Blanco. Lucía Blanco. Me quedé petrificado mirando esas dos tarjetas. Tinta dorada sobre papel crema de alto gramaje, descansando en una mesa de descarte junto a un cubo de basura con pedal. Localicé a Diana, la coordinadora, cerca de la barra. ¿Quién ha modificado el plano de las mesas a última hora? Pregunté con una voz que no reconocí. Ella me miró con una eficiencia gélida, sin parpadear. La SRA. Valenzuela realizó los ajustes definitivos esta mañana. Indicó que usted, como novio, estaba al tanto y de acuerdo con la nueva distribución para optimizar el espacio de los invitados VIP. Yo jamás había aceptado aquello. Me quedé solo en mitad de ese salón y realicé un triaje mental, como si estuviera en la sala de urgencias. Mesa 14. Puerta de la cocina. Humo de fritura. Sillas de repuesto. Un contenedor de basura a centímetros de donde mi padre se sentaría a cenar en la boda de su único hijo. Si no decía nada en ese momento, esto es lo que ocurriría. Mis padres entrarían, verían su sitio y no dirían una palabra. Mi padre se ajustaría el nudo de la corbata, esa que compró hace 10 años y que guarda para las grandes ocasiones, y sonreiría con esa bondad infinita suya. No pasa nada, hijo, si lo importante es que estés feliz. Mi madre doblaría la servilleta en su regazo con manos temblorosas y fingiría no escuchar el estruendo de los lavaplatos a 3 metros de su nuca. Y Constanza lo sabría. Sabría que podía desterrar a Mateo y Lucía Blanco a cualquier rincón oscuro. Al fondo de la sala, al aparcamiento o fuera del encuadre de nuestras vidas. Sabría que nadie levantaría la voz. Cada cena de Navidad futura, cada bautizo de un nieto, Mateo y Lucía serían siempre la mesa 14. La gente que no encaja, los que se sientan cerca de la salida de servicio para que los invitados que realmente importan no tengan que mezclarse con ellos. Pensé en las manos de mi padre. 35 años manejando tuberías de cobre, soplete y soldadura. Un hombre que podía reconstruir una casa entera con sus dedos. Había ahorrado durante 6 meses para comprarse ese traje azul. Pensé en el vestido de mi madre. Ella misma lo había transformado, cosiendo encaje en las mangas para darle un aire más solemne. La recordé encorvada sobre la máquina de coser durante 3 fines de semana seguidos, con los labios apretados y el corazón lleno de orgullo. Esas personas me habían dado la vida, me habían alimentado, habían conducido bajo tormentas de nieve para que yo llegara a tiempo a un examen, y alguien había decidido que su lugar legítimo estaba junto a los desperdicios. Salí del salón con el pulso a 1000 para buscar a Elena. En mi ingenuidad, todavía pensaba que ella lo arreglaría. Pensé que compartiría mi indignación. Fue mi segundo gran error de diagnóstico de aquel día. Encontré a Elena en la suite nupcial, un espacio vasto de techos altos y molduras doradas que parecía diseñado para una reina, no para una novia. Estaba frente a un espejo de cuerpo entero, retocándose la comisura de los labios con un pincel mientras 2 damas de honor correteaban al fondo. ¿Quién ha dado la orden de mover a mis padres de la mesa presidencial? Pregunté, entrando sin llamar, con la voz seca y el pulso martilleando en mis sienes. Ella ni siquiera se dignó a girarse. Se miró el perfil, ajustando un mechón de su peinado perfecto. Mamá reorganizó algunas etiquetas de sitio esta mañana. Hubo un par de confirmaciones de última hora y el plano cojeaba. No es para tanto,
Oscar, no seas melodramático. ¿Qué no es para tanto? El tono de mi voz subió un peldaño, haciendo que las damas de honor se detuvieran en seco. No tienen un sitio digno, Elena. Están en la mesa 14, desterrados contra la pared de la cocina, respirando el humo de los guisos y junto al cubo de los desperdicios. ¿Eso te parece reorganizar? Ella soltó un suspiro largo y pesado. El tipo de suspiro que se reserva para un niño caprichoso o un estorbo molesto que no entiende las reglas del juego. Oscar, por favor. Tenemos a 200 invitados de lo más selecto de Madrid ahí fuera. El cóctel está a punto de terminar. ¿De verdad vas a montar una escena por la posición de una silla justo ahora? ¿Y cuándo, si no? Le espeté, dándole un paso hacia ella. Después del banquete, cuando mis padres lleven 3 horas siendo humillados en silencio por tu madre. ¿Cuándo ya se hayan tragado el desprecio de verse sentados en sillas de plástico? Se dio la vuelta lentamente. Su rostro estaba imperturbable, de una serenidad aterradora. Era la cara de alguien que ha sido entrenada desde la cuna para parecer razonable mientras defiende lo indefendible. Mamá tiene sus motivos de protocolo y hay que respetarlos, dijo con una voz suave, casi sedante. Los dueños de la constructora de Pozuelo y los socios estratégicos de papá están en la mesa 1. Son personas con las que nos jugamos el futuro de la empresa. Son personas importantes, Oscar. ¿Insinúas que son más importantes que mis padres? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada como el plomo. Yo no he dicho eso. No pongas palabras en mi boca. No te ha hecho falta decirlas, Elena. Se leen en el plano de mesas. Se acercó a mí y me puso una mano en el brazo. Fue un gesto ensayado, una caricia calculada para desactivar mi rabia. Cariño, estás bajo mucha presión, es el estrés del gran día. Pasemos la cena, disfrutemos de la fiesta y te prometo que hablaré seriamente con mamá mañana. Lo solucionaremos con calma. ¿Mañana? Esa era la palabra mágica. Mañana después del compromiso. Mañana después de las vacaciones. El mañana de los Valenzuela era un agujero negro donde morían todas mis quejas. Busqué desesperadamente en sus ojos algún rastro de humanidad. Ira, culpa, una pizca de sorpresa que me indicara que ella no era cómplice de esta bajeza. No encontré nada. Ni rastro de asombro. Ella lo sabía todo desde el alba. Sabía que Constanza había enviado a Mateo y a Lucía al rincón de los olvidados y, simplemente, decidió que su reflejo en el espejo era más importante que la dignidad de su futuro suegro. Salí de la suite sin decir una palabra más, sintiendo que el aire del club me quemaba los pulmones. Me detuve en la mesa de bienvenida, donde descansaba una pila de minutas impresas, papel de hilo de un gramaje exquisito con letras grabadas en pan de oro. Cogí una con manos temblorosas. Página 2. Con amor y gratitud a nuestras familias. Debajo, una lista encabezada por Ricardo y Constanza Valenzuela, seguida de Gerardo, Lidia, Tomás. 4 líneas de apellidos compuestos. Todos Valenzuela. Giré la tarjeta. Busqué en el reverso, en los márgenes, en las notas al pie. Mateo y Lucía Blanco no aparecían en ninguna parte. En la versión original que yo mismo había supervisado 3 semanas antes, mis padres encabezaban la lista. Con nuestro más profundo agradecimiento a Mateo y Lucía Blanco, cuyos sacrificios y manos trabajadoras han hecho posible que hoy estemos aquí. Yo había redactado esas palabras con orgullo. Constanza las había leído y no puso objeciones. No las necesitaba. Esperó al último minuto para mandar a Diana a la imprenta y rehacerlo todo. Los nombres de mis padres no solo habían sido borrados de la mesa, sino que habían sido ejecutados del registro oficial de la familia. Para el mundo de los Valenzuela, yo era un huérfano de origen conveniente. Encontré a Marco cerca de la sala de testigos.
Al ver mi palidez, dejó la copa que sostenía y se acercó de inmediato. ¿Qué ha pasado, Oscar? Tienes cara de haber visto a un muerto. Se lo solté todo. La mesa plegable, la cocina, el programa borrado, la gélida indiferencia de Elena. Hablé durante 30 segundos sin tomar aire. Marcos no me interrumpió, ni me pidió que me calmara, ni me soltó frases vacías. Se ajustó la chaqueta y me miró a los ojos con la lealtad que solo se forja en los barrios de clase obrera. ¿Qué quieres hacer? Preguntó simplemente. Aún no lo sé, Marcos. Siento que me estalla la cabeza. Vale. ¿Qué necesitas de mí ahora mismo? Quédate cerca. No te vayas. Aquí estoy, hermano. No me muevo de tu lado. Marcos no me soltó, te lo advertí, aunque tenía razones de sobra. Me había avisado sobre el veneno de los Valenzuela meses atrás, una sola vez, con respeto, y nunca volvió a insistir. Por eso confiaba en él más que en nadie en aquel edificio lleno de falsedad. Todavía no tenía un plan, pero sabía que la siguiente señal decidiría mi vida. Caminé de vuelta hacia el pasillo de las suites. No quería espiar, quería intentar una última vez mirar a Elena a los ojos y decirle: o restauras el sitio de mis padres ahora mismo, o no cruzo el umbral de ese salón. Pero al llegar, la puerta estaba entornada. Lo justo para que sus voces salieran al pasillo. La de Constanza primero, baja, siseante y letal, como siempre sonaba cuando se sentía triunfadora. Elena, por favor, mira a su padre. Ese traje tiene 10 años y le queda grande de hombros. ¿Y su madre? Por Dios, ¿has visto las costuras de ese vestido? Se nota a 1 kilómetro que lo ha cosido ella misma. Parecen mendigos. No puedes permitir que se sienten en la mesa principal. Nuestros invitados, gente de nivel, pensarán que somos. Ya lo sé, mamá, la interrumpió la voz de Elena, con una naturalidad que me heló la sangre. Los socios de papá están justo ahí. Esa es la gente que realmente importa para nuestra expansión. Oscar tendrá un berrinche y se enfadará un rato, pero es absurdo mezclar a un fontanero y a una empleada de comedor con personas de nuestro estatus. Tienes razón, mamá. Los Blanco están bien donde están, al fondo. Es mucho más apropiado. Hubo un silencio breve. Deberías haberme escuchado desde el principio, sentenció Constanza en un susurro victorioso. Ese chico no pertenece a nuestro mundo. Nunca lo hará. Apoyé la palma de la mano contra la pared fría. El pasillo pareció inclinarse bajo mis pies. Escuché mi propio pulso retumbando en mis oídos, un sonido rítmico y pesado, como una puerta de hierro cerrándose por dentro. Mi padre, el hombre que pasó 35 años de rodillas bajo fregaderos, con las articulaciones destrozadas para que yo tuviera libros, humillado por un traje viejo. Mi madre, la mujer que servía comidas con una sonrisa a niños que no tenían nada, despreciada por su propia nuera. Un fontanero y una empleada de comedor. Así es como nos veían. Así es como ella, la mujer que iba a llevar mi apellido, me veía a mí. Hay frases que, una vez escuchadas, actúan como un ácido que disuelve cualquier lazo. Esta era una de ellas. En ese pasillo del club de golf, Oscar Blanco dejó de ser un novio para convertirse en un juez. Empujé la puerta de la suite con una fuerza que hizo que el pomo golpeara la pared. Constanza se giró primero, su rostro, siempre bajo control, se congeló durante medio segundo, una grieta fugaz en su armadura de porcelana. Luego, recompuso esa sonrisa que simula hospitalidad pero que se siente como una verja de hierro cerrada con candado. Oscar, cielo, entras como un torbellino. Estás impecable, el azul te favorece, dijo, intentando recuperar el terreno con una lisonja vacía. Lo he oído todo, solté, ignorándola por completo y clavando la mirada en Elena, que seguía frente al espejo con el labial a medio poner.
Ella tensó la mandíbula, y por primera vez en 2 años, vi un destello de incomodidad real en sus ojos. ¿Oído qué? Solo estábamos ultimando detalles del protocolo de la cena, Oscar. No seas. ¿Detalles? La interrumpí. He oído que mi padre parece pobre. He oído que el vestido de mi madre es una vergüenza porque se lo ha cosido ella misma. He oído que no tienen el estatus para sentarse en la mesa principal. ¿Qué parte del desprecio exactamente he entendido mal, Elena? Constanza dio un paso adelante, irguiéndose con esa postura rígida de presidenta de patronato que utiliza para amedrentar a sus subordinados. Oscar, por favor, no saques las cosas de quicio. Esto es simplemente una cuestión de imagen y relaciones públicas. Estamos intentando asegurar que los inversores del proyecto de La Moraleja se sientan cómodos y... Ha llamado a mi padre fontanero como si fuera una enfermedad contagiosa, le espeté, girándome hacia la suegra. Ha hablado de mi madre, de una mujer que ha trabajado más que usted en toda su vida, como si su oficio fuera una mancha en su apellido. No quería decir que... Empezó Constanza, pero su tono seguía siendo altivo. ¿Y tú? Volví a mirar a Elena, esperando una chispa de defensa, una señal de que quedaba algo de la mujer de la que me enamoré. Has dicho que estaban bien al fondo. Que era más apropiado. Que no se podía mezclar a un obrero con gente de nivel. La voz de Elena bajó de octava. Era esa voz gélida y técnica que empleaba en las juntas de accionistas cuando un negocio se torcía y había que aplicar recortes. Estás en un estado emocional alterado, Oscar. Es el día de nuestra boda, hay fotógrafos, hay prensa social, hay contactos fundamentales para la empresa de papá. Vamos a respirar hondo, a salir ahí fuera y a terminar con esto. Estoy respirando perfectamente, Elena. De hecho, nunca he tenido los pulmones tan limpios ni las cosas tan claras como en este pasillo. Constanza le lanzó a su hija una mirada rápida, afilada como un bisturí. Era el tipo de orden silenciosa que decía: soluciona este desastre ahora mismo. Cariño, vamos, no arruines este momento por una tontería de sillas, intentó Elena de nuevo, dando un paso hacia mí con las manos extendidas. Yo no estoy arruinando nada, Elena. Tú lo has hecho en el momento en que has permitido que traten a mis padres como basura. Me di la vuelta y salí del cuarto antes de que pudieran responder. Oí a Constanza sisearle algo a su hija, una instrucción en voz baja que no llegué a descifrar. Los pasos de Elena no me siguieron. No hubo una carrera por el pasillo, ni un grito llamándome, ni una mano sujetando mi chaqueta. Y ese silencio fue la última respuesta que necesitaba para confirmar que el nosotros ya no existía. Fui directo hacia el salón principal, pero no crucé el umbral. Me detuve en la penumbra del recibidor para buscar a las únicas personas en ese edificio que jamás, ni una sola vez, me habían hecho sentir que no era suficiente. Marcos me esperaba exactamente donde lo había dejado, con los brazos cruzados y la mirada alerta. Se lo conté todo, palabra por palabra. El fontanero, la empleada del comedor y el sitio apropiado junto a los desperdicios. Marcos guardó un silencio sepulcral durante 5 segundos, procesando la magnitud de la ofensa. Luego, me miró con esa expresión concentrada que suele usar antes de un veredicto difícil. ¿Qué tienes exactamente en la cabeza, Oscar? Preguntó con voz grave. Pienso que no puedo estampar mi firma en un contrato de vida con alguien que desprecia mis raíces. Él asintió con una sobriedad absoluta. Vale. Entonces esto es lo que legalmente tienes que saber, bajó la voz, acercándose a mí. La ceremonia religiosa o simbólica ha terminado, sí. Pero la inscripción matrimonial, el acta real que nos entregó el juzgado. Todavía no la has firmado. La tiene Diana en su carpeta de piel. El plan de Constanza era que la firmaseis después de la cena, en una mesa supletoria frente a todos los invitados para que los fotógrafos tuvieran la exclusiva, ¿recuerdas?
Lo recordaba perfectamente. Otro espectáculo mediático diseñado por la suegra. Legalmente, Oscar, a efectos civiles, no estáis casados. Lo que ha pasado en el altar ha sido puro teatro hasta que ese papel se firme, se testifique y se selle. Sin tu firma en ese documento, no existe el matrimonio. No hace falta anulación, ni proceso de divorcio, ni abogados de familia. Si no firmas, esta noche te vas a casa como un hombre soltero. Dejé que la revelación calara en mis huesos. Los anillos de oro blanco, los votos intercambiados bajo el sol de Alcalá. Nada de eso era vinculante todavía. Lo único que separaba mi libertad de una vida de humillaciones era un trazo de bolígrafo en un papel guardado por la coordinadora. ¿Cuánto margen tengo? Todo el que quieras, siempre y cuando no toques ese papel. Pero ten cuidado. En cuanto entres en ese salón y empiecen los brindis, la presión social de 200 personas mirándote va a ser un muro de hormigón. Lo sé, dije, sintiendo una extraña calma gélida. Decide antes de sentarte a cenar. Soy tu abogado y tu mejor amigo, Oscar. En ese orden esta noche. Elijas lo que elijas, yo cubro tu retirada. Caminé hacia la mesa 14. Mi padre estaba sentado muy derecho, con la espalda separada del respaldo de plástico, las manos grandes y nudosas apoyadas planas sobre sus rodillas. Llevaba la chaqueta abotonada y la corbata perfectamente centrada. Había sacado brillo a sus zapatos esa misma mañana, lo sabía porque tenían ese lustre mate y honesto que solo da el betún de supermercado aplicado con un trapo viejo de cocina. Mi madre estaba a su lado, alisando nerviosa un pliegue de su vestido color lavanda, ese que tantas horas de costura le había costado. Un camarero salió por la puerta de la cocina justo detrás de ellos. La hoja de madera golpeó el marco con un estruendo metálico, dejando escapar una ráfaga de calor húmedo y el ruido estridente de los platos apilándose en el fregadero industrial. Mi madre se sobresaltó, encogiéndose un poco. Mi padre no se movió un ápice, manteniendo la compostura de un rey en el exilio. Hola, hijo, mi padre sonrió al verme, una sonrisa limpia que me partió el alma. Estás muy elegante. Pareces un señor. Papá. Lo siento tanto. Siento este sitio, siento que... No, levantó una mano, deteniéndome. Yo puedo sentarme en cualquier sitio, Oscar. He comido en zanjas y en portales. Este es tu día, el día de vuestra unión. Lo importante es que tú estés bien. Me miró durante un largo momento. Algo se agitó tras sus ojos claros. No era rencor, ni humillación, sino una comprensión profunda y dolorosa. Como si él, en su sabiduría de hombre que sabe cómo funcionan las estructuras de este mundo, ya supiera lo que yo todavía no me atrevía a verbalizar. Pensé en los 12.000 euros que descansaban en la cuenta de la empresa de catering. Mis padres los habían ahorrado durante 15 años, céntimo a céntimo, privándose de vacaciones y de caprichos, sacándolos de una pensión de fontanero y de un sueldo de comedor escolar. Esa cantidad cubría el depósito íntegro de la cena. Cada plato de solomillo, cada botella de vino reserva y cada copa de cristal de bohemia que los 200 invitados iban a disfrutar. Sin esos 12.000 euros de los Blanco, no habría banquete. Y aún así, Constanza había decidido que las personas que pagaban la comida debían cenar junto al cubo de la basura. Quedaos aquí un momento, les pedí, tratando de que mi voz no temblara. Vuelvo ahora mismo. Oscar, por favor, no busques problemas por nosotros, me suplicó mi madre, agarrándome la manga. Podemos aguantar un par de horas, de verdad. No estoy buscando problemas, mamá, le dije, dándole un beso en la frente. Estoy terminándolos para siempre. Las puertas de roble del salón se abrieron de par en par. Los 200 invitados comenzaron a desfilar, guiados por los acordes de un cuarteto de cuerda que interpretaba una versión clásica de un tema pop. Observé la coreografía del clasismo con una lucidez dolorosa.
El bando de los Valenzuela se instaló en las mesas delanteras con la arrogancia natural de quienes sienten que el mundo les debe la primera fila. El bando de los Blanco, en cambio, caminaba con timidez hacia el fondo, revisando las tarjetas con la vista cansada, arrastrando sillas que desentonaban con el resto del mobiliario. El maestro de ceremonias, un antiguo compañero de facultad de Elena con ínfulas de aristócrata, se acercó al micrófono con una sonrisa ensayada. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a las familias de nuestra pareja. Señaló con un gesto grandilocuente la mesa 1. La ilustre familia Valenzuela. 9 personas se pusieron en pie bajo el foco principal. Constanza, radiante en su triunfalismo, Ricardo, saludando con la mano como un político en campaña. Los aplausos tronaron. El presentador hizo una pausa dramática, consultó su tarjeta y, saltándose el guión que yo mismo había revisado semanas atrás, continuó. Y ahora, brindemos todos por el amor y el futuro de este nuevo linaje. Ni una mención a los Blanco. Ni una palabra de reconocimiento para Mateo y Lucía. El vacío era absoluto. Desde el otro extremo del salón, vi a Patricia, mi jefa de enfermería en el centro de salud, caminar hacia la mesa 14 con un plato de aperitivos. Se detuvo en seco. Escaneó las sillas plegables de plástico, la puerta batiente de la cocina y la figura digna de mi padre. Dejó el plato sobre el mantel de hilo y vino directa hacia mí, esquivando camareros. Oscar, su voz era baja, con ese tono de urgencia clínica que usa cuando entra una parada cardiorrespiratoria. ¿Se puede saber qué hacen tus padres sentados al lado de la puerta de servicio? Es un insulto. Estoy en ello, Patricia. Créeme, estoy en ello. Ese hombre arregló las tuberías de mi casa por la mitad de precio cuando se me inundó el piso en pleno enero, dijo ella, con los ojos encendidos de rabia. No quiso aceptar ni una propina porque decía que entre vecinos hay que ayudarse. ¿Por qué está junto a un contenedor de basura en la boda de su único hijo? En la mesa 1, el señor portero, el socio más influyente de Ricardo, se inclinó hacia su mujer y le susurró algo al oído. Ella miró por encima del hombro hacia la esquina oscura del fondo y frunció el ceño con una mezcla de extrañeza y desaprobación. La gente empezaba a notar que algo no cuadraba, las costuras de la farsa de Constanza se estaban rompiendo. Se sirvió el primer plato. Una crema de calabaza asada con lascas de jamón ibérico, servida en porcelana de Limoges. Los 12.000 euros de mis padres, el fruto de 15 años de privaciones, estaban allí, emplatados con brotes tiernos para deleite de gente que los despreciaba. Constanza abandonó la mesa presidencial y caminó hacia la barra junto a una de sus amigas del patronato. Su ruta, calculada o no, las llevó a pasar justo por delante de la mesa 14. Yo estaba lo bastante cerca para ser testigo de la estocada final. Mi madre estaba intentando ajustar discretamente el encaje de su manga izquierda, un hilo se había soltado y ella trataba de ocultarlo con la timidez de quien teme molestar. Constanza se detuvo, clavó la mirada en la costura casera de mi madre y se giró hacia su amiga con una mueca de lástima. Pobrecilla. Alguien debería haber tenido el detalle de comprarle un vestido de verdad, ¿no crees? Bebió un sorbo de champán Ballinge. Pero supongo que, al final, cada uno tiene que conocer su lugar en el mundo. Lo soltó con esa sonrisa de porcelana, a un volumen técnicamente privado pero proyectado para que cada palabra llegara al corazón de mi madre. Las manos de Lucía se quedaron paralizadas sobre el mantel. Bajó la cabeza, humillada en mitad de la fiesta. Mi padre buscó su mano por debajo de la mesa y la apretó con fuerza, sin decir nada, simplemente sosteniéndola mientras el ruido de los lavaplatos estallaba a sus espaldas. He trabajado en urgencias. He visto a personas exhalar su último suspiro y he sostenido a padres mientras recibían noticias devastadoras. Pero ver a Mateo Blanco, el hombre más íntegro que he conocido, absorbiendo el veneno de esa mujer mientras intentaba proteger a mi madre en una silla plegable junto a la basura. Eso fue la visión más insoportable de mi vida.
Porque por primera vez vi a mi padre avergonzado. No por su origen, sino por la bajeza de la situación en la que yo, por mi ceguera, los había metido. Se acabó el tiempo de la diplomacia. Crucé el salón a zancadas, agarré a Elena del antebrazo y la saqué hacia un lateral, tras una columna de mármol. Tu madre acaba de humillar a la mía delante de medio salón. Ahora mismo. ¿Qué ha dicho ahora? Preguntó ella con un tono de cansancio infinito, como si yo fuera el problema. Le ha dicho que conozca su lugar. Se ha mofado de su vestido, Elena. Ese vestido que ella misma cosió con toda su ilusión. Elena se pasó la mano por el peinado, visiblemente irritada. Óscar, mamá es así, dice cosas que no siente cuando está nerviosa. No lo tomes como algo personal. Lo siente en cada sílaba y tú lo sabes perfectamente. Exijo que vaya ahora mismo y le pida perdón a mi madre. Delante de quien sea. Ella miró a Constanza riendo en la barra, miró la mesa uno llena de contactos estratégicos para la constructora y luego me miró a mí con una frialdad que me atravesó. No voy a montar un espectáculo público, Óscar. Hay 200 personas mirando y la prensa local está en el cóctel. No pienso hacerle eso a mi familia. Entonces susúrraselo al oído, oblígala a rectificar. No me importa el método, pero hazlo. Elena se ajustó el encaje de su vestido de 3.000 euros, suspiró y pronunció la frase que puso el clavo definitivo en nuestro ataúd. Tus padres estarán bien, Óscar. Son gente dura, de barrio. Saben aguantar. Vamos a terminar con este banquete y mañana hablamos. Se dio la vuelta y regresó a su trono dorado en la mesa 1. Constanza le dio una palmadita de aprobación en el brazo. Elena tomó su copa de vino y brindó con el señor portero. Me quedé solo tras la columna, sintiendo el vacío de una sala donde mis padres no tenían un sitio digno. Elena había elegido. Eligió el estatus, eligió el salón de 80.000 euros y eligió el silencio cómplice de su madre. Ahora me tocaba elegir a mí. Caminé directamente hacia la mesa 14 y me senté. No en el sitio presidencial que me correspondía, sino en el espacio estrecho entre mis padres. Mi madre me miró con los ojos empañados y una confusión total. Hijo, por Dios, ¿qué haces aquí? Deberías estar ahí delante, con tu esposa. Mi familia está sentada en esta mesa, mamá. Así que este es mi sitio. Mi padre me estudió la cara en silencio. Me conocía mejor que nadie. Sabía que cuando ponía esa expresión de triaje, no había vuelta atrás. Óscar, advirtió con voz grave. No rompas nada por nosotros. No merece la pena. No lo hago por vosotros, papá. Lo hago por la dignidad de este apellido. Busqué con la mirada la mesa de los testigos. Marcos ya me estaba observando, con la mano sobre su carpeta. Le hice un leve gesto con la cabeza, una señal imperceptible. Él asintió, se ajustó la chaqueta y se puso en pie. Tomé aire, sintiendo como el oxígeno llenaba unos pulmones que llevaban meses comprimidos. Me levanté. El camino desde la mesa 14 hasta el escenario central fue de unos 20 metros. Mis zapatos resonaban sobre el mármol pulido con un ritmo constante, marcial. Las conversaciones no murieron de golpe, se fueron extinguiendo mesa por mesa, como una ola de silencio que recorría el salón. Cuando alcancé el escenario, el ambiente estaba cargado. El presentador, que estaba contando una anécdota insulsa, me vio subir y balbuceó. Ah, pero sí es el novio. Un aplauso para el protagonista. Le arrebaté el micrófono de la mano. Se quedó de piedra, con la boca abierta. Miré a la audiencia. 200 caras de la alta sociedad y del barrio mezcladas en una tensión eléctrica. Constanza, en la mesa 1, mantenía su copa en alto. Elena, a su lado, me miraba con la mandíbula encajada. Al fondo, en la penumbra, mis padres.
Mesa 14. Gracias a todos por acompañarnos hoy, dije. Mi voz salió por los altavoces nítida, profesional, templada por años de quirófanos y emergencias. Sé que han venido a celebrar una boda, pero les debo la verdad sobre lo que está ocurriendo en este salón de lujo. El último murmullo se extinguió. El silencio era absoluto. La mayoría me conocen como el prometido de Elena Valenzuela. Pero antes de eso, y mucho después de esta noche, soy el hijo de Mateo y Lucía Blanco. Señalé con el brazo extendido hacia el fondo del salón. Mis padres están allí, en la mesa 14. Me gustaría que todos, por favor, miraran hacia la mesa 14 un segundo. 200 pares de ojos barrieron la estancia hasta la esquina marginal, pasando la barra y la zona de servicio. Allí encontraron a Mateo y Lucía, sentados en sillas plegables entre un carrito de copas sucias y un contenedor de basura. Vi las reacciones en cadena. Incredulidad, vergüenza ajena y ese peso en el estómago cuando la gente comprende la injusticia que tiene delante. Patricia, mi jefa, asintió con la cabeza. El señor portero dejó su cubierto sobre el plato de porcelana con un golpe seco. En la mesa 1, la sonrisa de Constanza se volvió de piedra. Elena estaba lívida, con la mirada fija en el mantel. Hace apenas 12 horas, continué, mis padres estaban asignados a la mesa 1, aquí delante, donde el protocolo dicta que se sienta la familia. Ese fue el plano que yo, como novio, aprobé. Pero esta mañana, alguien decidió que mis padres sobraban. Alguien los borró del mapa y los reasignó al rincón de los desperdicios. Junto a la cocina, junto a la basura. Hice una pausa necesaria. El aire pesaba. Esa persona fue la SRA. Constanza Valenzuela. Todas las cabezas de la mesa presidencial se giraron hacia ella. Constanza se quedó inmóvil, con la barbilla en alto, pero su palidez era total. Cuando confronté a mi prometida, seguí, bajando el tono pero aumentando la intensidad, su respuesta fue que no montara una escena. Y cuando la escuché hablar con su madre en privado, sus palabras exactas fueron: los Blanco están bien al fondo. Los socios son más importantes. El señor portero apartó su silla de la mesa presidencial con un chirrido, marcando una distancia física inmediata con los Valenzuela. Su mujer miraba a Elena con un rechazo absoluto. Elena, finalmente, se puso en pie, roja de furia. Óscar, ya basta. Estás delirando, esto es una exageración ridícula. Siéntate, Elena, dije sin levantar la voz, pero con una autoridad que la dejó clavada en el sitio. Tuviste cada minuto del día de hoy para defender a mi familia. Decidiste no hacerlo. Decidiste que tu estatus valía más que el respeto a mis padres. Se hizo un silencio tan denso que se oía el zumbido de los frigoríficos de la cocina. Dejen que les hable de los fontaneros de la mesa 14, dije girándome hacia mi padre. Mi padre, Mateo Blanco, ha trabajado 35 años entre tuberías y fango. Tiene las rodillas destrozadas y viste el único traje bueno que tiene, por el que ahorró meses. Mi madre, Lucía, alimenta a 400 niños cada día en un colegio público y se asegura de que ninguno se vaya a clase con hambre. Volví a clavar la vista en la mesa 1. Mis padres han aportado 12.000 euros para pagar este banquete. Los ahorraron durante 15 años, privándose de todo. Ese dinero ha pagado el catering de lujo que ustedes están disfrutando. Cada bocado de esa cena lo han pagado ellos. Y ustedes, miré fijamente a Constanza, los han sentado junto a los cubos de basura. El salón estalló en un clamor de cuchicheos y exclamaciones de asombro. Los invitados de mi barrio empezaron a levantarse de sus asientos. Patricia, Marcos, mi tía. Se pusieron en pie como un muro de dignidad. Vine aquí hoy con la ilusión de fundar una familia basada en el respeto, mi voz no flaqueó ni un segundo.
Pero no puedo estampar mi firma en una unión donde mis raíces son tratadas como una mancha. No pienso criar hijos que aprendan que amar significa ocultar de dónde vienes para encajar en un salón de golf. Me quité el prendido de la solapa, esa flor blanca que simbolizaba el compromiso. Lo doblé con cuidado y lo dejé en el borde del escenario, con la misma precisión con la que mi madre me enseñó a cuidar mis cosas. A mis invitados de Alcalá. Gracias por venir. Nos volvemos a casa ahora mismo. Miré a Constanza una última vez. A los Valenzuela, les deseo que su éxito inmobiliario les compense la falta de humanidad. Yo merezco algo mejor que una esposa que calla mientras desprecian a mi sangre. Y mis padres, desde luego, merecen mucho más que la mesa 14. Dejé el micrófono en el soporte con una suavidad gélida. Bajé del escenario y caminé hacia el fondo. Mis zapatos volvieron a sonar con fuerza, pero esta vez nadie se atrevió a interrumpir el ruido. Mi padre se levantó con una dignidad que llenaba la sala. Mi madre lloraba, pero era un llanto de liberación. Los abracé a ambos allí mismo, entre las sillas de plástico y el olor a cocina. Marcos apareció a mi lado con mi chaqueta y las llaves. Ya había avisado al transporte. Salimos los 4 del salón. Pasamos junto al cuarteto de cuerda, que se había quedado mudo. Pasamos junto a 200 caras petrificadas. Al cerrar la puerta, escuché el grito agudo de Constanza. Ese chico ha perdido el juicio. Y la voz quebrada de Elena llamándome. Óscar, espera. No puedes hacer esto. No esperé. La pesada puerta de madera se cerró con un eco definitivo, y el último sonido que escuché fue mi propia respiración, libre por fin del aire viciado de los Valenzuela. Esa noche, el silencio en la casa de mis padres en Alcalá era tan sólido que se podía cortar. Me senté en la mesa de la cocina, el corazón mismo de mi infancia. Era la misma superficie de formica desgastada con patas de cromo donde hice los deberes de primaria y donde celebré mi título de enfermero. Había una muesca en la esquina derecha que mi padre nunca quiso arreglar porque decía que le recordaba que las cosas usadas tienen historia. Mi madre preparó café en la cafetera de rosca, el aroma a hogar inundando el espacio. Mi padre se sentó frente a mí, no dijo una palabra, que era su forma de comunicarlo todo sin necesidad de adornos. A las 9:15, el móvil vibró sobre la mesa. Era Marcos. El acta matrimonial sigue huérfana de firmas, Óscar. Lo he confirmado personalmente con Diana hace 10 minutos, su voz sonaba profesional y aliviada. No se firmó el documento oficial, no hubo testigos que rubricaran y, por supuesto, no hay nada que enviar al registro civil. Legalmente, no has estado casado ni un solo segundo de tu vida. Ni divorcio, ni separación de bienes, ni procesos judiciales farragosos. Has salido de esa jaula de oro completamente limpio. Solté un suspiro que pareció vaciarme los pulmones. Un nudo ciego que llevaba meses apretándome el pecho se aflojó por fin. Hay más, continuó Marcos. Elena no deja de insistir. Tienes 17 llamadas perdidas suyas, 3 de Constanza y una de Ricardo desde su número de la oficina. Estarán desesperados por el control de daños. Bloquéalos a los 3, Marcos. No quiero que sus voces entren en esta casa. Hecho, hermano. Descansa. Tras colgar, me quedé en la cocina observando a mi madre. Secaba las tazas a mano con un paño de algodón, una por una, aunque el lavaplatos estaba vacío. Siempre recurría a esas tareas mecánicas cuando el mundo exterior se volvía convulso. En ese momento lo entendí con una claridad meridiana. No necesitaba las disculpas tardías de Elena, ni sus justificaciones sobre el protocolo. Lo que necesitaba era que ella, 6 horas antes, se hubiera plantado frente a su madre y hubiera dicho: esa es la familia de mi marido. Ponlos en su sitio o esta boda se cancela. No tuvo el valor de hacerlo, y yo no podía desoír la traición. Mi madre se acercó y me besó la coronilla antes de retirarse.
Estoy orgullosa de ti, Oscar, susurró. Tu padre también lo está, aunque ya sabes que a él las palabras se le quedan trabadas en la garganta. Sin embargo, la vida tiene una forma irónica de complicarse justo cuando crees que has recuperado el timón. Un mes después del estallido en el club de golf, recibí un correo electrónico de Elena. No hubo preámbulos. Estaba embarazada. Adjunta al mensaje, una fotografía de un test con 2 líneas rosas, nítidas y crueles. Me desplomé en el suelo de mi habitación y, por primera vez en todo este proceso, sentí un miedo cerval. No era arrepentimiento por haberme ido, eso seguía siendo lo más correcto que había hecho jamás, sino la certeza de que mi existencia se acababa de volver 10 veces más difícil. Iba a ser padre, y la madre era la mujer de la que me alejé frente a 200 testigos. Se lo conté a mis padres esa misma noche. Mi madre, sin decir nada, se sentó conmigo en el suelo de la cocina, compartiendo el peso del momento. No estás solo, hijo, me dijo con firmeza. Nunca lo has estado y nunca lo estarás. Todo se volvía cuesta arriba, pero en mi profesión sé que lo difícil rara vez significa equivocado. Le contesté a Elena por vía electrónica, bajo la supervisión estricta de Marcos, quien pulió cada coma. 3 frases quirúrgicas. Reconoceré legalmente al niño. Cualquier asunto relativo a derechos parentales, convenios o manutención se gestionará exclusivamente a través de nuestros abogados. No habrá, bajo ninguna circunstancia, comunicación personal entre nosotros. Su reacción llegó en oleadas de desesperación y furia. El primer correo fue suplicante. Vuelve a casa, Oscar. Criaremos a este bebé juntos, lejos de mi madre si es necesario. Podemos arreglarlo. El segundo, 4 horas después, destilaba la soberbia de los Valenzuela. Mi familia luchará por la custodia total. No tienes ni la más remota idea de contra qué ejército legal te vas a enfrentar. No eres nadie. El tercero, a medianoche, era fatalista. Estás cometiendo el mayor error de tu vida y lo pagarás caro. 3 correos, 3 máscaras diferentes, la víctima, la verdugo, la profeta, todos provenientes de la misma mujer que no fue capaz de defender a su suegro de un plano de mesas. Incluso Constanza intentó saltarse el bloqueo usando un número nuevo. Mi padre, que estaba cerca del teléfono fijo, fue quien contestó. Señor Blanco, dijo Constanza con esa voz medida y autoritaria, confío en que su familia sea lo bastante sensata para entender que este niño es, ante todo, un Valenzuela. Tenemos a los mejores bufetes del país preparados para intervenir. No nos obliguen a ser desagradables. Mi padre me miró por encima de sus gafas de lectura. Yo asentí, dándole permiso para cerrar esa puerta. S.R.A. Valenzuela, respondió él con una calma que me dio escalofríos, mi hijo tiene su propia representación legal. Hable con ella, no conmigo. Aquí no hay nada que negociar. Y colgó, volviendo a su café como si acabara de despachar a un comercial pesado. Esa semana, Marcos me puso en contacto con una especialista en derecho de familia. Fue directa y pragmática. Los tribunales en España, afortunadamente, valoran la estabilidad real y el entorno afectivo. Tienes un empleo fijo en el sector público, apoyo familiar incondicional y un historial de conducta intachable. El patrimonio de los Valenzuela no es un argumento legal para arrebatarle un hijo a un padre idóneo. El dinero no compra el interés superior del menor. Presentamos todos los escritos por los canales oficiales. Sin llamadas nocturnas, sin escenas dramáticas, solo burocracia y límites de acero. Constanza presumía de tener a los mejores abogados, pero yo contaba con algo que su arrogancia no pudo prever. La fuerza de un hombre que perdió el miedo a su sombra un sábado de junio. Las consecuencias para los Valenzuela llegaron de forma silenciosa, como una erosión imparable. No hubo grandes explosiones mediáticas, sino el hundimiento paulatino de la reputación que tanto esfuerzo les había costado fingir.
El señor portero, el inversor clave, llamó a Ricardo el lunes siguiente a la boda fallida y retiró su capital de un proyecto urbanístico vital en el norte de Madrid. Se rumorea que sus palabras exactas fueron: Ricardo, si así es como tratas a la familia de tu futuro yerno frente a todo el mundo, no quiero ni imaginar cómo me tratarás a mí cuando surja un problema en la obra. No me fío de tu código ético. El proyecto se paralizó indefinidamente. 3 semanas después, el patronato de la fundación benéfica que presidía Constanza se reunió de urgencia. No la expulsaron formalmente, esa gente cuida las formas, pero la invitaron amablemente a dar un paso atrás para centrarse en sus asuntos familiares. Su nombre desapareció de los folletos y de las galas de la alta sociedad madrileña. Yo no tuve que mover un dedo, no publiqué nada en redes sociales ni hablé con la prensa. No hizo falta. 200 personas con influencia vieron cómo Constanza Valenzuela despreciaba a un obrero junto a la basura, y esas 200 personas hicieron lo que mejor saben hacer: hablar. Un mes después del escándalo, Elena apareció en el portal de casa de mis padres. Yo estaba en el piso de arriba, pero pude oír su voz a través de la ventana abierta. Señor Blanco. Por favor. Quería pedirles disculpas de corazón. Necesito hablar con Óscar 5 minutos. Él ya fue muy claro, Elena, respondió mi padre desde el porche, con los brazos cruzados. Todo lo que tengas que decir, que lo diga tu abogado por escrito. Lo sé lo que dijo. Pero quiero decírselo a la cara. Debería haber gestionado las cosas de otra manera en el club. Debería haber sacado la cara por ustedes. Lo reconozco. Deberías haberlo hecho, sí, asintió mi padre con pesadumbre. Pero en el momento de la verdad, elegiste el otro bando. ¿Puedo verle? Solo un momento, por el bien del bebé. Mi padre no se movió ni un centímetro. Se quedó allí, llenando el marco de la puerta, sólido como una montaña de granito, inamovible frente a las lágrimas de cocodrilo de la mujer que casi destruye mi dignidad. Mi hijo fue muy explícito en sus condiciones. Si quieres formar parte de la vida de ese niño, los abogados tienen los documentos necesarios. Ese es el único camino que queda abierto. El rostro de Elena se transformó. Su paciencia ensayada y su tono conciliador se quebraron en un instante, dejando ver la soberbia que aún latía debajo. Se va a arrepentir de esto, se lo aseguro, amenazó. Mi familia no va a permitir que nos humillen de esta manera. Mi padre la miró durante un largo rato, con una mezcla de lástima y firmeza. Luego dijo algo que se me quedó grabado a fuego. Yo no estoy dejando fuera a nadie, hija. Solo estoy guardando la puerta de los que amo. Entró en casa y cerró con suavidad. No hubo un portazo violento, solo un clic metálico y definitivo. El sonido de un cerrojo cayendo en su sitio, separando para siempre nuestro mundo del suyo. Han pasado 13 meses desde que nació Elisa Lucía Blanco. Tiene mis ojos curiosos, la mandíbula firme de su madre y una risa explosiva que suena como un hipo encantador. He vuelto al trabajo a tiempo completo en el Centro de Salud de Alcalá el mes pasado. Tras años de guardias infinitas y dedicación, me nombraron jefe de equipo de enfermería. Nunca en mi vida me había sentido más orgulloso de llevar un juego de llaves en el bolsillo. Mi piso es sencillo, de techos bajos y parqué que cruje, pero las paredes están vivas, llenas de fotos que cuentan nuestra verdadera historia. Elisa en el Parque del Retiro, Elisa intentando ponerse las gafas de lectura de su abuelo Mateo, Elisa manchando con papilla el delantal de flores de mi madre. La estantería de madera maciza que mi padre construyó con sus propias manos sostiene ahora 30 libros infantiles y una foto enmarcada, algo desgastada, de mis padres el día de su boda en 1994, frente a la fachada de piedra de la iglesia del barrio. El acuerdo de custodia se cerró formalmente en octubre. Elena tiene derecho a 2 fines de semana al mes. Recoge a la niña a las 9 en punto y la trae de vuelta a las 5. Es puntual, siempre.
Se lo reconozco en medio del caos, mantiene esa disciplina de hierro. Constanza, sin embargo, no figura en el acuerdo. No porque yo haya interpuesto un veto absoluto, sino porque impuse una condición innegociable. Cualquier visita con la familia extendida requiere mi presencia física o la supervisión directa de mis padres. Constanza lo tachó de insulto intolerable y de chantaje emocional. Yo simplemente lo llamé límite sanitario. Elisa no ha conocido a su abuela materna, no porque la puerta esté cerrada con llave, sino porque Constanza se niega a cruzar un umbral que no esté bajo sus propios términos de poder. Elena y yo nos comunicamos estrictamente a través de una aplicación de copaternidad. Intercambiamos mensajes asépticos y cortos. Horarios, vacunas, citas con el pediatra. Sin charlas triviales, sin reproches, sin discusiones. Pura logística. Sin embargo, la noto distinta en los momentos de la entrega. Está más callada, menos blindada. Sostiene a Elisa un poco más de tiempo del necesario antes de pasármela. Una tarde la vi cerrar los ojos mientras aspiraba el aroma de la cabecita de la niña y sentí una punzada de dolor en el pecho. No era por ella, ni por nosotros, sino por la versión de vida que podría haber florecido si ella hubiera tenido el coraje de elegir la dignidad aquel sábado de junio en el club de golf. Cena de domingo en casa de los Blanco. A las 8 en punto, como marca la tradición familiar. La mesa es la de siempre. Formica veteada, patas de cromo brillante, 6 sillas y ni una sola de ellas hace juego con la otra. La de mi padre es una de madera noble que restauró tras encontrarla en un rastro. La de mi madre tiene un cojín de lana que ella misma tejió en las noches de invierno. La mía es una silla plegable que sacamos del garaje, de las buenas, con el asiento bien acolchado. Aquí no hay tarjetas de mesa con letras doradas, ni bajoplatos de oro de ley, ni cuartetos de cuerda amenizando el ambiente. Mi madre ha preparado sus famosas croquetas, esas que Constanza llamó merienda de pueblo, y un guiso de ternera de los que te reconcilian con el mundo. Marcos está aquí con su pareja, y Patricia, mi jefa, también se ha unido a nosotros. Trae el postre cada domingo con la excusa de que ha cocinado demasiado por error. Nadie se lo cree, pero a nadie le importa. Aquí las excusas son solo otra forma de decir te quiero. Elisa descansa en el regazo de mi padre, concentrada en intentar quitarle las gafas de un tirón. Él se deja hacer, con una paciencia infinita que nunca le conocí. ¿Sabes una cosa, pequeña? Le susurra Mateo a la niña, como si le revelara un secreto de estado. Tu abuelo arregló las tuberías de media ciudad para que la gente tuviera agua limpia. Ahora, solo me dedico a arreglar cosas para que tú seas feliz. Elisa tira la cuchara de plástico al suelo con un golpe seco. Todos estallamos en una carcajada limpia. Miro a mi alrededor, recorriendo cada rincón del salón. La luz de la lámpara parpadea un poco. Mi padre ya ha sentenciado que la arreglará la semana que viene. El papel pintado del pasillo se está empezando a despegar por las esquinas. No hay champán francés, ni cristalería de Bohemia, ni un salón que cueste 80.000 euros. Pero cada persona sentada en esta mesa ha elegido estar aquí por voluntad propia. Cada persona pertenece. Y nadie, absolutamente nadie, está sentado al lado de la basura. Esta es mi mesa 1. No cuento esta historia para dar una lección moral ni para presumir de heroísmo. Cada situación es un mundo y cada silencio tiene su peso. Pero si tú estás sentado en una mesa 14 en este preciso momento, si hay un lugar en tu vida, ya sea en tu familia, en tu trabajo o en tu pareja, donde siempre te desplazan al fondo, cerca de la puerta de servicio, haciéndote sentir que deberías estar agradecido por las migajas de atención en lugar de preguntar por qué te sientan junto a los desperdicios. Quiero que sepas algo fundamental. Puedes levantarte. No necesitas un micrófono para que te escuchen. No necesitas 200 testigos para validar tu verdad. Solo necesitas sentir en los huesos, más allá de cualquier duda o sentimiento de culpa, que la gente que amas, y tú mismo,
merece algo mucho mejor que el desprecio disfrazado de protocolo. Si la persona que has elegido para caminar por la vida asiente en silencio cuando alguien llama a tu familia pobre, insuficiente o prescindible, esa persona no te eligió a ti. Esa persona eligió la comodidad de su estatus. Eligió la versión barata del amor, esa que no requiere valor ni sacrificio. Eso no es amor. Eso es simplemente un plano de mesas diseñado por alguien que no sabe lo que es un hogar. Me llamo Oscar Blanco. Tengo 32 años. Soy enfermero, soy padre y soy, por encima de todo, el hijo orgulloso de Mateo y Lucía Blanco. Vivo en un piso sencillo donde una estantería hecha a mano guarda mis tesoros. Mi hija se ríe, tira cucharas al suelo y nunca, ni una sola vez en su vida, se ha sentado en una mesa a la que no perteneciera con todo el derecho del mundo. Jamás he estado más orgulloso de mi origen. Jamás he estado más libre. Me llamo Alejandro Martínez. Estaba de pie en el umbral del dormitorio de mi hija, observando cómo la pequeña Lucía apretaba su conejo de peluche con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. A sus 7 años, era menuda para su edad, con el pelo oscuro por debajo de los hombros y unos ojos en los que, últimamente, se había instalado una tristeza impropia de una niña. Por favor, papá, susurró. Por favor, no me obligues a ir. Mi mujer, Cristina, pasó a mi lado para entrar en la habitación. El taconeo de sus zapatos sobre el parqué sonaba como un metrónomo que marcaba los últimos minutos de paz. Lucía, ya lo hemos hablado, sentenció. Es el 70 cumpleaños del abuelo Javier. Toda la familia se reunirá en su finca a las afueras de Madrid. No es negociable. No quiero. La voz de Lucía se quebró en un grito. Se lanzó hacia mí, aferrándose a mis piernas. Papá, por favor. Me portaré bien. Haré todo lo que quieras. Me puse de cuclillas para encontrarme con la mirada de mi hija. Por dentro, me quedé helado. Lucía siempre había sido tímida, pero esto era algo distinto. En los últimos 3 meses, parecía otra niña. Pesadillas nocturnas, había vuelto a hacerse pis en la cama, rechazaba la comida y entraba en histeria cada vez que mencionábamos visitar a los padres de Cristina. Cristina, quizá deberíamos. No. La voz de mi mujer fue tajante, como un latigazo. No voy a empezar otra vez con esta conversación, Alejandro. Mi madre lleva meses planeando esta fiesta. Lucía solo está caprichosa. Tiene 7 años, mírala. Solo está haciendo un drama. Lucía temblaba, las lágrimas rodaban por sus mejillas. No quiero que el abuelo. Se cayó de golpe, lanzando una mirada aterrorizada a su madre. ¿Qué el abuelo qué, cariño? Intenté hablar con la mayor suavidad posible. Nada, susurró Lucía, quedándose repentinamente inmóvil, como un animalillo asustado. Cristina la agarró del brazo, tirando de ella. Basta. Salimos en 10 minutos. Ve a lavarte la cara. Llevaba 9 años con Cristina, 8 de ellos casados. Nos conocimos en la escuela técnica, donde yo estudiaba ingeniería eléctrica después de mi paso por la Armada. Ella era magnífica. Segura de sí misma, de una familia influyente del norte del país. Su padre, Javier Escudero, poseía una red de concesionarios de lujo, y su madre, Elena, gestionaba una boutique de élite. Su mundo consistía en recepciones en clubes privados y cenas en villas, un contraste enorme con mi infancia en el sistema de acogida. Había trabajado sin descanso para darnos una vida digna. Ahora tenía mi propio negocio de instalaciones eléctricas, con 15 empleados a mi cargo. Lo había levantado todo desde cero por esta familia. Pero, al mirar a Lucía, sentí un bloque de hielo crecer en mi pecho. Cristina, está aterrada de verdad. Podemos saltarnos una fiesta. Mi mujer se giró hacia mí, con los ojos echando chispas de rabia.
La familia es lo primero, Alejandro. Me da igual la fase tonta por la que esté pasando Lucía. Mis padres siempre han sido generosos con nosotros. Mi padre te dio el capital inicial cuando abriste la empresa. Lo menos que podemos hacer es presentarnos en su aniversario. Esa deuda. Siempre la recordaba. Hacía mucho que había devuelto hasta el último céntimo con intereses, pero Cristina lo usaba como un arma cada vez que yo cuestionaba la autoridad de su familia. No pido cancelarlo todo, dije con cautela. Propongo que Lucía y yo nos quedemos en casa. Diles a tus padres que se siente mal. ¿Y cómo voy a quedar yo? ¿Qué clase de madre pareceré? Su rostro, perfectamente maquillado, se distorsionó por el enfado. No. Vamos toda la familia, y punto. Arrastró a Lucía al baño. Oí los sollozos de mi hija tras la puerta cerrada y la voz cortante de Cristina exigiéndole que dejara de comportarse como un bebé. Saqué el teléfono y envié un mensaje a mi amigo Omar, dueño de una agencia de seguridad. Solo comprobando, ¿sigue todo en pie para la instalación de la semana que viene? La respuesta llegó rápido. Todo en pie. ¿Tú cómo estás? No suenas como siempre. Me quedé mirando el mensaje y luego borré mi borrador de respuesta. ¿Qué podía decir? Mi intuición gritaba que algo terrible estaba pasando, pero no tenía pruebas. Solo una niña muerta de miedo y una mujer que se negaba a escuchar. Media hora después ya estábamos en el coche. Lucía iba sentada atrás, silenciosa, mirando por la ventana con ojos vacíos. Llevaba un vestido rosa que Cristina había elegido, el pelo perfectamente peinado y recogido con un lazo. Parecía una muñeca de porcelana ideal. Capté su mirada en el espejo retrovisor. Lucía, si me necesitas, estoy aquí. Tienes tu teléfono, ¿verdad? Cristina me lanzó una mirada venenosa. No va a llevar el teléfono a una fiesta familiar. Es ridículo. Tiene 7 años. Los niños de ahora tienen móvil. No en casa de mis padres. Tienen normas sobre los aparatos durante la convivencia familiar. Cristina estiró la mano hacia atrás. El teléfono, Lucía. Rápido. Con dedos temblorosos, Lucía le tendió la vieja concha que yo le había dado para emergencias. La casa de los Escudero estaba en una urbanización exclusiva a las afueras de Madrid. Una villa lujosa con columnas y una entrada circular ya llena de coches de alta gama. Aparqué en la calle y caminamos hacia la casa. El propio Javier Escudero abrió la puerta. Un hombre alto, de pelo canoso y una sonrisa amplia que nunca llegaba a sus ojos. En su juventud había jugado al fútbol y aún conservaba esa seguridad agresiva en cada movimiento. Pero si es mi nieta favorita. Lucía se quedó literalmente petrificada. Sentí como su pequeña mano se clavaba en mi palma. Vamos, ve a darle un abrazo al abuelo, dijo Javier, abriendo los brazos de par en par. Lucía no se movió. Sentía la tensión en cada músculo de su pequeño cuerpo. Cristina soltó una risa nerviosa. Hoy está un poco tímida. No pasa nada, pronunció Javier con voz melosa. Ya vendrá conmigo cuando esté lista. Tenemos toda la tarde por delante. Sus ojos se encontraron con los míos y en ellos vi algo entre el desafío y la burla. Dentro, la casa estaba llena de parientes. Elena Escudero apareció ante nosotros envuelta en una nube de perfume caro, abrazando a Cristina y apenas rozando mi mejilla con un beso de cortesía. ¡Qué alegría que hayáis venido! Alejandro, los hombres están en la terraza. Cristina, necesito tu ayuda en la cocina. Lucía se aferró a mi mano como a un salvavidas. ¿Puede Lucía quedarse conmigo? Pregunté. La sonrisa de Elena se volvió tensa. No seas tonto. Los niños están jugando en la sala de juegos de la planta baja. Lucía sabe dónde está. En realidad,
preferiría. Alejandro. El tono de Cristina sonó como una advertencia. Deja que juegue con sus primos. En ese momento apareció el hermano de Cristina, Diego. A las 2 de la tarde ya estaba visiblemente alegre por el alcohol. «Hey, pequeña Lucía. ¿Quieres ver el billar nuevo que ha comprado el abuelo?» Antes de que pudiera objetar, Diego cogió en brazos a una Lucía que se resistía. «Vamos, bicho». «Diego, ponla en el suelo», dije con dureza. Todo el mundo se calló. El rostro de Elena se volvió gélido. ¿Algún problema, Alejandro? Sentí el peso de 20 pares de ojos sobre mí. Esta familia nunca terminó de aceptarme. El chico del hospicio que tuvo suerte al casarse bien. Cristina siempre me suplicaba que intentara encajar y no causara problemas. Ningún problema, solté finalmente. Solo pensaba que Lucía estaría más cómoda. Los niños siempre juegan abajo durante las fiestas, interrumpió Elena con firmeza. Es la tradición. Se lo pasan mejor así. Diego llevó a Lucía hacia la puerta de la planta del sótano. Ella me miró y en sus ojos había una súplica. Y después, la puerta se cerró. Las horas pasaron con una lentitud insoportable. Apuré una cerveza en la terraza, manteniendo conversaciones vacías con los socios de Javier. Cada 15 minutos buscaba una excusa para entrar en la casa, intentando llegar a la sala de juegos, pero siempre me interceptaban. O Elena necesitaba mover unas sillas, o Javier quería enseñarme su coche nuevo, o Diego venía con rollos sobre inversiones increíbles. A las 4:30, finalmente, logré llegar a la puerta. Desde abajo se oían gritos y risas infantiles, pero no oía la voz de Lucía. Bajé las escaleras. 5 niños jugaban a la consola. Lucía no estaba entre ellos. ¿Dónde está mi hija? Le pregunté a mi sobrino, un chaval regordete de 10 años. No sé. Hace rato que no la veo. El corazón me empezó a latir más rápido. Subí las escaleras corriendo, apartando a los invitados. Cristina estaba en el comedor, decorando la tarta con su madre. Cristina. ¿Dónde está Lucía? Abajo con los demás niños. ¿De qué hablas? No está allí. ¿Dónde está? Cristina intercambió una mirada rápida con Elena. Estará en el baño. Deja de entrar en pánico. ¿En cuál exactamente? Alejandro, me estás avergonzando. Está bien. Revisé los 3 baños de la planta principal. Vacíos. La gente se congregaba en el salón para sacar la tarta. Subí a la segunda planta, a pesar de los gritos de Elena diciendo que los invitados no tenían permitido subir. 4 dormitorios. Vacíos. Y entonces lo oí. Un sonido sordo, ahogado, proveniente del dormitorio principal al fondo del pasillo. Abrí la puerta de par en par. Javier Escudero estaba sentado en el borde de la cama. Lucía estaba frente a él. Su vestido rosa estaba arrugado, el lazo había desaparecido. Su rostro estaba pálido, ausente, y las lágrimas resbalaban por sus mejillas sin hacer ruido. Javier levantó la cabeza con calma. Ah, aquí estás. Lucía se encontraba un poco mal y la he traído aquí, donde hay más tranquilidad. Cada instinto que desarrollé durante mis años de servicio en el ejército gritó peligro. La mano de Javier descansaba sobre el hombro de Lucía. Con demasiada propiedad. Con demasiada familiaridad. Lucía, ven aquí, dije en voz baja. Se lanzó hacia mí como si su vida dependiera de ello y escondió la cara en mi pecho. Temblaba tanto que le castañeaban los dientes. La cogí en brazos, apretándola contra mí. Nos vamos. Ahora mismo. Espera un momento, Javier se levantó. No me detuve a escuchar. Bajé con Lucía en brazos,
pasando por delante de los invitados impactados y de los gritos de protesta de Cristina. La abroché en su silla y arranqué a toda prisa. Papá. La voz de Lucía era minúscula. Estás a salvo, cariño. Estoy contigo. Me duele la tripa. Vamos al hospital. Todo va a salir bien. No se lo digas a mamá. Por favor, no se lo digas a mamá. Eso me dejó helado. ¿Por qué, pequeña? Pero Lucía cerró los ojos, sumergiéndose en algún lugar profundo dentro de sí misma. Conduje hasta el hospital Nuestra Señora, donde trabajaba como pediatra una conocida mía, Patricia López. El año pasado le había reformado la instalación eléctrica de su casa y manteníamos el contacto. Si alguien podía ayudar sin hacer preguntas innecesarias, era ella. Entré en urgencias. La enfermera de guardia, al ver mi cara, llamó inmediatamente a Patricia. Apareció en un minuto y su mirada profesional evaluó la situación al instante. Alejandro, ¿qué ha pasado? No lo sé con seguridad. Necesito que la examinen. Y necesito documentarlo todo. Absolutamente todo. Patricia me miró a los ojos, y en ese gesto hubo una comprensión amarga. Box 3. Ven conmigo. 2 horas después, estaba sentado en un pequeño despacho de consultas. Mis manos estaban tan apretadas que los nudillos me dolían. Patricia había llamado a la doctora Martínez, experta en medicina forense de menores. La doctora Martínez, una mujer de unos 50 años con ojos bondadosos pero serios, se sentó frente a mí. Señor Martínez, voy a ser directa. Su hija ha sufrido abusos sexuales. Basándome en las pruebas físicas y en sus propias palabras, esto ha sucedido durante al menos 3 meses. La habitación empezó a dar vueltas. Me quedé sin aliento. ¿Ha dicho algún nombre? Mi voz sonaba extraña. Sí. Ha nombrado al abuelo, Javier Escudero. El mundo se derrumbó. ¿Cómo de grave es? Lo suficiente como para que esté obligada por ley a contactar inmediatamente con servicios sociales y con la policía. Ya lo he hecho. Hay una detective de camino. Me levanté de golpe, necesitaba moverme, necesitaba golpear algo, destruir algo. Ella me lo suplicó. Me suplicó no ir allí. No es culpa suya. Aún así la obligué. Mi mujer la obligó. La expresión de la doctora cambió. Señor Martínez. Durante el examen, Lucía ha dicho algo que me preocupa. Ha dicho. Mamá lo sabe. Mamá me dijo que tenía que ser buena con el abuelo. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier impacto físico. ¿Qué? No puedo confirmar que sabía su mujer y que no. Eso lo decidirá la investigación. Pero era mi deber transmitirle sus palabras. En ese momento, Patricia entró en la sala. Alejandro, hay algo más. Tienes que ver esto. Me tendió su teléfono. Después de que te fueras de la fiesta, me ha llamado una conocida. Es vecina de los Escudero y estaba en el cumpleaños. Se llama Isabel. Vio cómo te ibas con Lucía y se preocupó muchísimo. Llevaba meses sospechando que algo no iba bien. ¿Qué ha visto? Lucía no ha sido la primera, Alejandro. Isabel vio a Javier con otra nieta hace 2 años. Se lo comunicó a Elena Escudero. ¿Y qué hizo Elena? Según Isabel, Elena le dijo que no se metiera en asuntos ajenos y le prohibió volver a acercarse a su familia. Isabel ha estado atormentada por la culpa todo este tiempo. Me desplomé de nuevo en la silla. Toda la familia de mi mujer. Ellos lo sabían. Isabel está dispuesta a testificar, añadió Patricia. Ha llevado un registro. Fechas, horas, todo lo que ha visto. Le tiene pánico a Escudero. Javier la amenazó con denunciarla por calumnias,
pero ahora no puede callar más. Llamaron a la puerta. Entró una mujer de unos 40 años con mirada afilada. ¿Señor Martínez? Soy la detective Débora Vázquez. Necesito hablar con usted sobre su hija. La detective Débora Vázquez me llevó a una pequeña sala de interrogatorios privada. Sus movimientos eran precisos, el rostro endurecido por años de ver lo peor de la sociedad madrileña. Se sentó frente a mí y abrió una carpeta. Alejandro, necesito que me escuches con mucha atención, dijo en voz baja. Javier Escudero no es solo un empresario rico. Es un hombre con contactos en la Audiencia Nacional, en el Ayuntamiento y en la Jefatura de Policía. Si vamos a hundirlo, no podemos cometer ni un solo error procesal. Lo que mi hija ha dicho. Empecé a decir, pero se me quebró la voz. Lo que Lucía ha dicho es suficiente para abrir una investigación, pero necesitamos pruebas físicas y testimonios sólidos. El informe de la doctora Martínez es demoledor. Pero ahora mismo, su esposa está afuera, en la sala de espera, con 2 abogados de la familia. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cristina ya estaba aquí. Y no venía sola. Ella no puede ver a Lucía, dije, sintiendo que la rabia volvía a hervir en mi sangre. Si sabía lo que estaba pasando. Si lo permitió. Legalmente, ella sigue siendo su madre y no hay una orden judicial que le impida el contacto, explicó Débora. A menos que usted solicite medidas cautelares urgentes. Dado el testimonio de la niña sobre la posible complicidad de la madre, puedo solicitar una orden de alejamiento temporal mientras Servicios Sociales evalúa el entorno familiar. Hágalo. Por favor, hágalo ahora. Salí del despacho directo a la sala de espera. Cristina estaba allí, impecable en su traje de diseño, flanqueada por 2 hombres de gris que sostenían maletines de piel. Parecía más preocupada por el escándalo que por el estado de su hija. Alejandro, por fin, dijo ella, acercándose. ¿Qué es esta locura? Los abogados dicen que has hecho acusaciones gravísimas. Mi padre está devastado. ¿Tienes idea del daño que estás haciendo a la reputación de la familia? La miré como si fuera una extraña. ¿Dónde estaba la mujer de la que me había enamorado? ¿En qué momento el apellido Escudero se había vuelto más importante que la vida de nuestra hija? Lucía está en una cama de hospital, Cristina. Tiene lesiones físicas. Ha nombrado a tu padre. Y ha dicho que tú lo sabías. Cristina palideció un instante, pero recuperó la compostura rápidamente. Lucía es una niña con una imaginación hiperactiva. Ha estado confundida últimamente. Ha estado aterrada. Rugí, ignorando las miradas de los presentes. Aterrada de ir a esa casa. Y tú la obligaste. Uno de los abogados dio un paso al frente. Señor Martínez, le sugiero que cuide sus palabras. Estamos hablando de una calumnia que puede costarle muy caro. El señor Escudero es un ciudadano ejemplar. El señor Escudero es un monstruo, le interrumpí. Y si vuelven a mencionar su nombre en mi presencia, olvidaré que estamos en un hospital. Débora Vázquez intervino en ese momento. Señor Escudero, debido a las declaraciones de la menor y a los indicios de riesgo, se ha tramitado una orden de alejamiento de urgencia. Usted no puede acercarse a Lucía ni a su domicilio habitual hasta que el juez de guardia dicte lo contrario. Por favor, abandonen el hospital. Esto es ridículo. Gritó Cristina. Soy su madre. Alejandro, no permitas esto. Vete, Cristina, dije fríamente. Ve con tu padre. Asegúrate de que tenga un buen abogado, porque voy a usar cada euro que he ganado, cada contacto que tengo y cada gramo de mi energía para que pase el resto de su vida en la cárcel de Soto del Real. Cuando se fueron, el silencio en el pasillo me pareció sepulcral. Regresé a la habitación de Lucía. Estaba dormida, conectada a un monitor que pitaba rítmicamente.
Parecía tan pequeña en esa cama de hospital. Esa noche no dormí. Pasé las horas contactando a Omar. Necesito que vigiles mi casa y que pongas a 2 de tus mejores hombres en la puerta de la habitación de mi hija, le dije por teléfono. No me fío de la policía local. Los Escudero tienen a mucha gente en nómina. Hecho, Alejandro. Estaremos allí en 20 minutos, respondió Omar. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Isabel, la vecina de los Escudero de la que me habló Patricia. Alejandro. Lo siento tanto, sollozaba al otro lado de la línea. Debí hablar antes. Tengo fotos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Fotos de qué, Isabel? De lo que pasaba en el jardín de la villa. Y tengo copias de los correos que le envié a Elena Escudero hace 2 años advirtiéndole sobre Javier. Ella me amenazó con arruinar mi negocio si decía algo. Pero ya no tengo miedo. Mi hija también tiene la edad de Lucía. No puedo seguir viviendo con esto. Isabel, escucha. Necesito que esas pruebas lleguen a la detective Vázquez. Ella es de confianza. Lo haré. Pero ten cuidado, Alejandro. Javier está moviendo hilos. Han dicho en las noticias que hay un incidente familiar y que tú estás sufriendo un brote psicótico. Están intentando invalidar tu testimonio. Colgué el teléfono, sintiendo una náusea profunda. La maquinaria de los Escudero ya estaba en marcha. Intentarían presentarme como un padre inestable que secuestró a su hija del cumpleaños. Pero no contaban con algo. Yo no era el chico huérfano e indefenso que conocieron hace 10 años. Ahora era un hombre que lo tenía todo que perder y nada que temer. Fui al despacho de la doctora Martínez. Necesito el informe completo de toxicología de Lucía, pedí. ¿Por qué, Alejandro? Porque ayer, antes de salir de la fiesta, noté que Lucía estaba demasiado ausente. No solo asustada, sino sedada. La doctora Martínez frunció el ceño y revisó los resultados preliminares en su ordenador. Sus ojos se abrieron de par en par. Tienes razón. Hay trazas de benzodiazepinas en su sangre. Un sedante potente, Alejandro. A una niña de 7 años. Se lo dieron para que no gritara. O para que no recordara, concluí, sintiendo que el mundo se volvía oscuro. ¿Quién preparó su bebida ayer? Eso tendrá que determinarlo la policía. Salí del hospital y fui directo a mi oficina. Necesitaba revisar las cuentas. Sabía que Javier Escudero había estado lavando dinero a través de una de sus empresas de automoción, me lo había comentado una vez, borracho, creyendo que yo era de los suyos. En aquel entonces no le di importancia, pero ahora. Ahora ese sería el clavo final en su ataúd. Si la justicia por el abuso era lenta, la justicia por delitos fiscales en España podía ser implacable si se presentaban las pruebas adecuadas a la agencia tributaria. Llamé a mi contable, un hombre meticuloso llamado Rafael. Rafael, necesito que analices cada factura de los trabajos que hicimos para el Grupo Escudero en los últimos 5 años. Busca cualquier discrepancia, cualquier pago en B, cualquier cosa que huela a podrido. Alejandro, eso es mucho trabajo. ¿Pasa algo? Pasa que voy a desmantelar un imperio, Rafael. Y necesito que me ayudes a poner los explosivos. Mientras tanto, en el hospital, Lucía se despertó. Sus ojos buscaron los míos y, por primera vez en meses, no vi solo miedo. Vi alivio. Papá. ¿Ya no tengo que volver a la casa de los abuelos? Me senté a su lado y le tomé la mano con suavidad. Nunca más, Lucía. Te lo prometo por mi vida. Nadie volverá a hacerte daño. Mamá se enfadará, susurró ella. Mamá ya no manda aquí, mi amor. Ahora solo importas tú. Esa tarde, la detective Vázquez volvió con noticias.
Habían registrado la villa de los Escudero. No habían encontrado a Javier, se había ido de viaje de negocios a Marbella. Pero habían encontrado algo más. Un sistema de cámaras ocultas en la habitación de invitados y en la sala de juegos del sótano. El servidor central ha sido borrado, dijo Débora con frustración. Pero nuestros técnicos están intentando recuperar los datos. No se molesten, dije, sacando una pequeña unidad USB de mi bolsillo. Cuando instalé el sistema de iluminación inteligente en esa villa el año pasado, Javier me pidió que lo conectara a su red de seguridad. Creé una copia de seguridad automática en la nube por protocolo de mantenimiento. Él nunca lo supo. Débora me miró, sorprendida. ¿Me estás diciendo que tienes acceso a las grabaciones? Tengo acceso a todo, Débora. Incluyendo lo que pasó ayer en la habitación principal. Entregué la unidad USB a la detective Vázquez. En ese pequeño trozo de plástico estaba la caída de la dinastía Escudero. Débora la conectó a su portátil y, tras unos minutos de silencio tenso, su rostro se transformó. Lo que vimos en la pantalla no solo era una prueba de abuso, era una prueba de la absoluta falta de humanidad de Javier y de la complicidad silenciosa de Elena. Con esto, dijo Débora con voz gélida, no solo irá a prisión. Se quedará allí para siempre. Pero Javier Escudero no se iba a rendir sin luchar. Esa misma tarde, mientras yo estaba con Lucía en el hospital, recibí una notificación en mi móvil. Mi cuenta bancaria personal y las cuentas de mi empresa habían sido bloqueadas por una supuesta investigación por irregularidades fiscales. Cristina había movido sus hilos. Poco después, mi abogado me llamó, frenético. Alejandro, el equipo legal de los Escudero ha presentado una demanda civil contra ti. Te acusan de alienación parental y de haber drogado a Lucía tú mismo para incriminar a Javier. Han conseguido que un juez de instrucción amigo de la familia firme una orden de comparecencia inmediata. Que vengan, respondí con calma. Estoy en el hospital con 3 guardaespaldas armados y una detective de la Policía Nacional. Sin embargo, el ataque más bajo estaba por llegar. Esa noche, los principales canales de noticias locales empezaron a difundir una historia. Empresario hecho a sí mismo sufre brote psicótico y mantiene a su hija como rehén en un hospital. Publicaron fotos mías de cuando era adolescente en el centro de menores, intentando pintarme como un criminal inestable. Miré a Lucía, que dormía profundamente gracias a la medicación. Ella era lo único que importaba. Al día siguiente, la policía local, que seguía órdenes de intereses oscuros, intentó entrar en la habitación para escoltar a Lucía de vuelta con su madre. Mis hombres, los veteranos de Omar, bloquearon la puerta. El hospital se convirtió en una zona de guerra diplomática. Fue entonces cuando decidí jugar mi última carta. Llamé a Rafael, mi contable. Rafael, ¿tienes lo que te pedí? Sí, Alejandro. Y es peor de lo que pensábamos. Javier no solo lava dinero de sus concesionarios. Está moviendo fondos de una red de casinos ilegales en la Costa del Sol. Y aquí está el detalle. Hay transferencias directas a la cuenta de la Fundación de Beneficencia que dirige Elena Escudero. Y pagos mensuales a un alto mando de la Policía Local de Madrid. Envíalo todo a la Agencia Tributaria y a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF. Pero no lo hagas de forma anónima. Hazlo en mi nombre. A las 2 horas, el ambiente cambió. La UDEF entró en juego, y los contactos de Javier en la policía local se evaporaron al instante. Nadie quiere hundirse con un barco que se quema por corrupción fiscal y abusos infantiles. Mientras tanto, en un programa de televisión nacional en horario de máxima audiencia, apareció Isabel, la vecina. Llevaba consigo las grabaciones y los correos electrónicos. Su testimonio rompió la presa de silencio. En cuestión de minutos, el hashtag Justicia para Lucía se hizo viral en toda España. Javier Escudero fue detenido en una gasolinera cerca de la frontera con Portugal.
Intentaba huir en un coche alquilado con 200.000 euros en efectivo. Elena Escudero fue arrestada en su boutique de la calle Serrano, acusada de encubrimiento y blanqueo de capitales. Y luego estaba Cristina. Ella vino al hospital una última vez, ya sin abogados y con el rostro desencajado por el llanto. Alejandro, por favor. Yo no sabía que era tan grave. Yo solo quería proteger el honor de la familia. El honor no existe en una casa donde se lastima a los niños, Cristina, le dije, impidiéndole el paso. Elegiste el apellido de tu padre antes que la seguridad de tu hija. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Le entregué los papeles del divorcio y una copia de la demanda por negligencia criminal que mis abogados habían redactado. No vuelvas a acercarte a nosotros. Nunca. 6 meses después. Vivimos en una pequeña casa cerca de Valencia, frente al mar Mediterráneo. Vendí mi empresa en Madrid y abrí una nueva aquí, más pequeña, más tranquila. Lucía está yendo a terapia 3 veces por semana con una especialista increíble llamada Carmen. El proceso judicial fue largo y doloroso, pero terminó con una sentencia histórica. Javier Escudero fue condenado a 45 años de prisión. Debido a su edad y a la gravedad de los delitos, lo más probable es que muera tras las rejas en la cárcel de Extremera. Elena recibió 8 años por encubrimiento y delitos financieros. Cristina perdió la patria potestad y fue condenada a 2 años de servicios sociales y libertad vigilada por negligencia. Hoy es un domingo soleado. Lucía está en la orilla, recogiendo conchas con su nuevo perro, un Golden Retriever llamado Rayo. Se ríe. Es un sonido que hace un año pensaba que nunca volvería a escuchar. Me senté en la arena con una cerveza bien fría y miré el horizonte. Me sentía cansado, con cicatrices emocionales que tardarían años en cerrar, pero por primera vez en mucho tiempo sentía paz. Hice lo que tenía que hacer. Destruye un imperio para salvar a una persona. Y lo volvería a hacer 1000 veces más. Lucía corrió hacia mí, con la cara iluminada por el sol. Mira, papá. He encontrado una estrella de mar. La levanté en brazos y la estreché contra mi pecho. Es preciosa, cariño. Como tú. La justicia en España puede ser lenta y a veces parece que favorece a los que tienen dinero, pero aprendí que cuando la verdad es tan brillante como el sol de Valencia, no hay sombra lo suficientemente grande como para ocultarla. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.